Me llamo Daniel, y a veces siento que mi vida entera se sostiene en un hilo invisible que está a punto de romperse. Desde afuera, cualquiera pensaría que soy un chico normal, trabajo, tengo amigos, sonrío cuando debo, pero por dentro, llevo una carga que me consume más cada día. Todo empezó hace 3 años, cuando conocí a Sofía. Ella era diferente a todo lo que había visto antes, libre, brillante, con esa risa que podía iluminar incluso la calle más oscura. Nunca planeé enamorarme de ella, pero sucedió, como sucede lo inevitable. Al principio éramos inseparables. Recuerdo nuestras caminatas bajo la lluvia, los cafés interminables en la madrugada, las promesas susurradas en voz baja como si fueran secretos demasiado frágiles para el mundo. Con ella aprendí lo que significaba sentir que alguien podía ser tu hogar. Pero nada en mi vida dura intacto demasiado tiempo. Un día, Sofía desapareció sin explicación. No contestaba mis llamadas, no respondía mis mensajes. Su departamento estaba vacío, como si se la hubiera tragado la tierra. Al principio pensé que algo malo le había pasado, pero semanas después, alguien me dijo que la habían visto en otra ciudad, acompañada de otro hombre. Mi mundo se vino abajo. No entendía nada. ¿Por qué se fue sin decirme una palabra? ¿Qué hice mal? Pasé noches enteras tratando de encontrar sentido, repasando cada conversación, cada mirada, cada silencio. Pero lo único que encontraba era un vacío que me devoraba. Desde entonces, vivo atrapado en esa pregunta. Trabajo, sonrío, salgo con mis amigos, pero apenas cierro la puerta de mi habitación, la máscara se derrumba. Me quedo mirando el techo, con lágrimas que no sé cómo detener, preguntándome qué fue lo que no tuve para que Sofía eligiera a alguien más. Lo más doloroso es que nunca me dijo adiós. Y ese silencio pesa más que cualquier palabra cruel. Hace unos días, mientras caminaba por el centro, la vi. Sofía. Estaba ahí, como un espejismo, con su cabello revuelto por el viento y esa mirada que tantas veces me salvó del abismo. No estaba sola. Caminaba junto a un hombre alto, seguro, que la abrazaba como si fuera lo más valioso en su vida. Mis piernas temblaron. Sentí que me arrancaban el aire de golpe. No pude moverme. Solo la vi pasar frente a mí, tan cerca que pude escuchar su risa otra vez. Esa misma risa que ahora no era mía. No me vio. O tal vez sí, y eligió no mirarme. No sé qué dolió más. Desde ese momento, algo cambió en mí. No podía seguir viviendo con esa duda clavada en el pecho. Necesitaba respuestas. Necesitaba escuchar de su boca por qué me abandonó. Esa noche, entre la rabia y la desesperación, tomé la decisión de buscarla. De encontrarla y enfrentarla, aunque me destrozara. Porque a veces, lo que más duele no es perder a alguien, sino quedarse con todas las palabras que nunca se dijeron. Y yo ya no podía callar más. Pasaron 3 noches sin que pudiera dormir en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía su silueta pasando frente a mí, como si la vida me estuviera restregando en la cara lo que había perdido. El eco de su risa me perseguía en el silencio, y me sorprendía repitiendo en mi mente su nombre una y otra vez, como si al invocarla pudiera regresar a mí. No lo soporté más. Conseguí su dirección a través de un amigo en común. No fue fácil, ella se había encargado de borrar sus huellas, pero al final supe que vivía en un departamento al norte de la ciudad. Ese día, mientras manejaba hasta allá, sentía que cada semáforo en rojo era una prueba para que desistiera. Pero no. Ya no podía retroceder. Cuando llegué, me quedé parado frente al edificio con las manos sudorosas. No tenía un plan, no sabía qué iba a decirle, solo sabía que necesitaba verla. Subí las escaleras con el corazón golpeando en mi pecho como un tambor de guerra. Toqué la puerta. 1, 2, 3 veces. Escuché pasos al otro lado y de pronto la vi, Sofía. Más hermosa que nunca, con ese brillo en los ojos que siempre me dejaba sin aliento. Por un instante, pensé que se alegraría de verme, que tal vez me abrazaría, que diría mi nombre con esa dulzura de antes. Pero no. Su rostro se endureció. ¿Daniel? Preguntó con voz baja, como si no pudiera creerlo. Necesito hablar contigo, le dije. Mi voz temblaba, y eso me llenaba de rabia contra mí mismo. Ella dudó, miró hacia atrás, y entonces escuché una voz masculina desde dentro del departamento. ¿Quién es, amor? Amor. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Nadie, respondió ella rápido, y cerró la puerta casi de golpe. Me quedé ahí, frente a la madera fría, con las manos temblando. Golpeé la puerta otra vez, desesperado. Sofía, por favor. Solo dime por qué. El silencio fue la única respuesta.
Y en ese silencio sentí que mi corazón se partía de nuevo. Me fui tambaleando, como un hombre que acaba de perder una batalla que nunca quiso pelear. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, y caminé bajo ella sin importarme mojarme. El agua no podía lavar mi dolor. Esa noche, en mi habitación, bebí más de la cuenta. El vino ardía en mi garganta, pero no era suficiente para apagar lo que sentía. Con cada copa, los recuerdos volvían más vivos, sus manos en mi rostro, su voz diciéndome que yo era lo mejor que le había pasado. Y ahora, ¿qué era yo para ella? ¿Un error? ¿Un capítulo que prefirió olvidar? En medio de mi embriaguez, marqué su número. No contestó. Llamé 1, 2, 10 veces. Hasta que al fin, me respondió. Daniel, basta. Su voz era firme, casi fría. No me busques más. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? Grité entre sollozos. ¿Después de todo lo que fuimos? ¿Un simple no me busques? Hubo un silencio al otro lado. Y luego, la frase que terminó de destrozarme. Ya no eres parte de mi vida. El teléfono cayó de mis manos. Lloré como no había llorado en años, con un dolor tan profundo que parecía arrancarme el alma. Pero entre esas lágrimas, una certeza se clavó en mí: si Sofía creía que podía borrarme tan fácilmente, estaba equivocada. Yo necesitaba entender, necesitaba arrancar la verdad de su pecho, aunque me costara lo último que me quedaba de dignidad. Porque lo que callamos pesa, y yo no podía seguir cargando ese peso solo. No pude dormir después de aquella llamada. La voz de Sofía repitiendo «ya no eres parte de mi vida» retumbaba en mi cabeza como un eco que me desgarraba por dentro. La rabia, la tristeza, la impotencia, todo se mezclaba y me hacía sentir como un extraño dentro de mi propia piel. Al día siguiente, con los ojos hinchados y la garganta seca, tomé la decisión de ir más allá. No era suficiente con verla cerrar la puerta en mi cara, no era suficiente con una llamada fría. Tenía que saber la verdad, aunque me destruyera. Empecé a seguirla. Sí, lo sé, suena enfermo, desesperado. Y tal vez lo era. Pero ¿qué puede hacer un hombre cuando su corazón es pisoteado sin explicación? Me apostaba a distancia, a veces en la esquina de su calle, otras en el café al que ella iba cada mañana. La veía sonreír con ese hombre, lo veía tomarla de la mano, acariciarle el cabello. Cada gesto que antes era mío ahora pertenecía a otro. Era una tortura lenta. Y sin embargo, no podía dejar de mirarla. Un día, mientras ella entraba a una librería, lo vi. Sofía acariciaba su vientre con ternura, y el hombre la abrazaba con una sonrisa enorme. Entendí entonces lo que pasaba. Estaba embarazada. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. La rabia me cegó, y tuve que salir corriendo para no gritar ahí mismo. ¿Cómo pudo? ¿Cómo fue capaz de borrar todo lo nuestro para empezar una nueva vida como si yo nunca hubiera existido? Esa noche, frente al espejo, no me reconocí. Mis ojos estaban llenos de furia, mis labios apretados en un gesto que jamás había visto en mí. Golpeé el cristal hasta romperlo y mis nudillos sangraron, pero el dolor físico no era nada comparado con el incendio que tenía dentro. Durante días estuve al borde del colapso. Mis amigos me buscaban, pero yo los evitaba. No quería consejos, no quería escuchar que el tiempo lo cura todo. Porque el tiempo no cura lo que nunca se entiende. Un sábado, sin pensarlo demasiado, fui de nuevo hasta su edificio. Esperé horas hasta que salió sola, sin él. La seguí hasta un parque, y cuando por fin la vi sentarse en una banca, respiré hondo y me acerqué. Sofía, mi voz salió rota. Ella me miró, sorprendida, pero no huyó. Daniel, te dije que no me buscaras. Solo dime la verdad. Mis ojos ardían. Necesito entender por qué me dejaste sin una palabra. Ella bajó la mirada. Sus dedos temblaban sobre el bolso, como si luchara contra algo dentro de sí. No todo se puede explicar, susurró. Claro que sí. Casi grité. ¿Acaso todo lo que vivimos no significó nada? ¿Fui un error tan grande que preferiste borrarme de tu vida como si no existiera? Vi lágrimas formarse en sus ojos. Y por primera vez, ella también parecía quebrarse. Daniel, nunca fuiste un error. Ese nunca me atravesó el alma. La vi temblar, vi que había algo que no me estaba diciendo. Entonces, ¿qué pasó? Insistí, acercándome. ¿Por qué me dejaste? Ella me miró, con los ojos brillando de dolor, y por un momento pensé que me lo diría todo. Que el misterio acabaría ahí. Pero entonces, el hombre apareció a lo lejos, llamándola por su nombre. Sofía se levantó de golpe, secándose las lágrimas. Lo siento, me dijo rápido.
No me sigas buscando. Y se fue. Me quedé solo en esa banca, con el corazón destrozado una vez más. Pero en el fondo sabía algo, Sofía me ocultaba la verdad. Y esa verdad, tarde o temprano, tenía que salir a la luz. Esa noche no pude dejar de pensar en la forma en que Sofía me dijo «nunca fuiste un error». Esa frase me golpeaba como un martillo, una y otra vez. ¿Qué significaba realmente? Si no fui un error, ¿por qué entonces me había borrado de su vida como si yo fuera un extraño? La obsesión se convirtió en mi alimento. Dejé de comer bien, de trabajar como debía, de hablar con mis amigos. Todo giraba en torno a ella y a esa verdad que me ocultaba. Lo peor era que ahora sabía que había un niño en camino, y con cada pensamiento me preguntaba, ¿y si ese hijo era mío? La idea me carcomía. Un impulso me llevó a indagar más sobre su vida. Contacté a una antigua amiga de Sofía, alguien con quien habíamos convivido en aquellos años felices. Me costó que hablara, pero al final, entre susurros, soltó una frase que me dejó helado. Sofía nunca dejó de amarte, Daniel. Lo que pasó, no fue decisión suya. Sentí que me arrancaban el aire. ¿Cómo que no fue decisión suya? Pregunté con la voz entrecortada. Ella guardó silencio, como si se hubiera arrepentido de decirlo. Se levantó rápido y se fue, dejándome con un nudo en la garganta y más preguntas que respuestas. Esa misma noche, armado con el valor que da la desesperación, decidí enfrentar a Sofía de una vez por todas. No podía seguir así, consumiéndome en dudas. Subí de nuevo hasta su edificio, esperando a que saliera o que abriera la puerta. Cuando al fin lo hizo, su rostro se llenó de cansancio y miedo al verme. Daniel, por favor, me dijo, apenas en un susurro. Solo dime la verdad, le supliqué. ¿Ese hijo es mío? La pregunta quedó flotando en el aire. Sus ojos se inundaron de lágrimas, y aunque no dijo una palabra, vi en su silencio más de lo que necesitaba. Dime, insistí, con la voz quebrada. No me hagas cargar con esta incertidumbre. Ella se cubrió el rostro, llorando en silencio, y yo me sentí dividido entre abrazarla y gritarle. Entonces, de repente, la voz del hombre apareció detrás de ella. ¿Qué está pasando aquí? Sofía se giró de inmediato, como si quisiera protegerlo, o protegerme a mí. El hombre me miró con dureza, con esa mirada que uno solo reserva a un enemigo. Vete, me ordenó. No tienes nada que hacer aquí. Claro que sí, respondí, firme. Tengo derecho a saber la verdad. Él dio un paso hacia mí, amenazante. Sofía se interpuso, con lágrimas corriendo por su rostro. ¡Basta!, gritó. Por favor, basta. El silencio que siguió fue insoportable. La veía temblar, como si estuviera atrapada entre dos fuegos. Y en ese instante, entendí que la verdad era mucho más oscura de lo que imaginaba. Me marché esa noche, derrotado una vez más. Pero mientras caminaba bajo la luz mortecina de los faroles, me juré que no me rendiría. No después de lo que había visto en sus ojos. Había algo que Sofía quería decirme, algo que no podía confesar frente a ese hombre. Y yo iba a descubrirlo, aunque me costara la cordura. Los días siguientes fueron una agonía. Cada vez que intentaba llamarla, me rechazaba. Cada vez que intentaba acercarme, me cerraban las puertas. Y sin embargo, el destino parecía jugar conmigo. Un mediodía, la vi salir del médico sola. La seguí a la distancia, y cuando se detuvo en un parque para llorar, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Me acerqué despacio, y esta vez ella no huyó. Daniel, dijo con voz rota. No sabes cuánto me duele todo esto. La miré, esperando que al fin soltara lo que llevaba tanto tiempo guardado. Y entonces, con los labios temblando, me confesó algo que cambiaría todo. No te dejé porque ya no te amara, susurró. Te dejé porque me obligaron. Cuando Sofía pronunció esas palabras, el mundo se detuvo. Me obligaron. Sentí que la sangre se me congelaba, que mi corazón se quedaba en silencio. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, apenas respirando. Ella me miró con los ojos inundados de lágrimas, y entonces lo dijo. Mi familia, y él. Su voz se quebró. Me presionaron, me amenazaron. Sabían cosas tuyas, cosas de tu trabajo, cosas que podrían haberte destruido, y yo no podía permitir que te pasara nada. Me quedé helado. Cada palabra era un cuchillo que me abría el pecho. Entonces, ¿todo esto? Alejarme, borrarme de tu vida, ¿era para protegerme? Ella asintió, bajando la mirada. No sabes lo que fue vivir con esa carga,
cada día fingiendo que no me importabas, cada noche llorando en silencio. Pero tenía que hacerlo, Daniel. No podía arriesgarme a perderte, aunque eso significara perderme a mí. Quise gritar, quise romperlo todo. Una parte de mí estaba llena de rabia, ¿cómo se atrevió a decidir por los dos? Pero otra parte, más fuerte, solo quería abrazarla y no soltarla nunca. ¿Y el niño? Pregunté con voz ahogada. ¿Es mío? Ella me miró largo rato, con un dolor inmenso en los ojos. Finalmente, negó suavemente. No, susurró. Es de él. Ese golpe me derrumbó. Sentí como si todo dentro de mí colapsara. Ya no había espacio para la esperanza que había guardado como un tesoro. El hijo que ella llevaba en el vientre no era mío. Me quedé mudo, sin saber si llorar, maldecir o simplemente desaparecer. Ella extendió la mano, como queriendo tocarme, pero se detuvo en el aire, temblando. Perdóname, Daniel. Perdóname por todo. No supe qué responder. Me levanté, con el alma hecha pedazos, y me alejé de ese parque sintiendo que cada paso me arrancaba un pedazo de vida. Los días siguientes fueron un vacío interminable. Lloraba en silencio, caminaba sin rumbo, me perdía en recuerdos que ahora dolían más que nunca. Saber que Sofía me había amado, que todavía me amaba, y que aún así estábamos condenados a la distancia, era una condena demasiado cruel. Un mes después, recibí una carta. Reconocí su letra al instante. Mis manos temblaban al abrirla, y mientras leía, las lágrimas comenzaron a caer sin control. Asterisco Daniel. No sé si algún día podrás perdonarme. Te mentí, te alejé, te herí. Pero quiero que recuerdes algo, lo que vivimos fue real. Nada ni nadie podrá borrarlo. Te amé como nunca amé a nadie y te sigo amando, aunque mis pasos me lleven lejos de ti. Sé que mereces paz, y yo no puedo dártela. Por eso te dejo estas palabras, sigue adelante, no me busques más. Guárdame en un rincón de tu memoria, como yo lo haré contigo. Tuya siempre, Sofía. Asterisco. Caí de rodillas, con la carta contra mi pecho. Supe entonces que era el final. No habría más encuentros, no habría más esperanzas. Solo me quedaba el recuerdo de un amor que, aunque verdadero, había sido condenado por fuerzas más grandes que nosotros. La vida siguió, como sigue para todos. Pero dentro de mí, algo cambió para siempre. Ya no era el mismo Daniel que soñaba con un futuro junto a Sofía. Era un hombre marcado, un hombre que aprendió que el amor, por más intenso que sea, no siempre puede contra el destino. A veces, lo único que nos queda es aceptar que algunas historias están escritas para terminar en lágrimas, pero que esas lágrimas también nos recuerdan que fuimos capaces de sentir algo tan profundo, que vale la pena recordarlo hasta el último de nuestros días. Y yo jamás olvidaré a Sofía.